Ahora sí, ya estamos por el día de hoy. Vamos a dar la bienvenida. Está con nosotros nuestro gran amigo, como ya lo dijimos, simplemente hablando de Antonio Zacarías. De hecho, de nuestro bloque psicopedagógico de la Universidad Peruana Los Andes. Antonio, ¿cómo estás? Muy Bienvenido. buenas tardes, Jenny. Una vez, como tú ya lo has mencionado, partiendo con nuestra población que nos escucha y nos ve, ¿no? Esto es importante en realidad porque es la única manera de que podamos ayudar a muchas familias a corregir muchas cosas que a veces son pequeñas, pero que implican mucho en la formación de nuestros hijos. Exacto, y es por eso, ¿no? Que estamos tratando esta vez la importancia de la comunicación familiar, ¿no? Importante, un tema importantísimo en realidad. Cuéntanos un poquito, hablemos respecto a la importancia de la comunicación familiar. Claro, esta vez nos vamos a enfocar más que nada en los pequeños, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque ya lo hemos venido hablando anteriormente, ¿no? Tiempo de calidad a veces con la familia, ¿no? Preguntarnos en los momentos específicos por el hecho de que no podamos tener el tiempo ya que el papá o la mamá trabaja, ¿no? De 6 a 6 o de 8 a 8 y a veces no tienen ese tiempo de conversar con los hijos o preguntarles, ¿no? Y a ¿Cómo veces les los va? hijos se sienten muy, de cierta forma, alejados de los papás, no le tienen Ujú. o no se genera esa confianza que necesita ese niño, esa niña para contarle los problemas que puede estar pasando el niño, ¿no? El Correcto. bullying, tanto en las instalaciones del colegio o Exacto. mediante redes sociales o algún tipo de acoso o algún tipo de extorsión, ¿no? Y a veces el niño o la niña no tiene la confianza necesaria de contarle a papá o a mamá lo que está sucediendo y se lo guarda, ¿no? O a veces tiene miedo de que el papá o la mamá le regañe porque no sabe cómo reaccionar. Entonces, eso es lo que queremos hablar hoy día. Oh, correcto. Justamente, dice un punto importante, porque muchas veces mamá, papá dicen, yo no sé por qué mi hijo o mi hija no confía en mí. Es que a veces como papás, no, bueno, no sé, esa parte les corresponde a ustedes que nos puedan orientar. Para mí particularmente, parece que los papás no debemos ser muy fuertes o muy rígidos, muy estrictos tampoco, porque creo que así ahuyentamos a nuestros hijos y hacemos que ellos busquen otras personas en confianza. Y los papás perdemos absolutamente toda la confianza. Como que a veces cometieron un problema, hicieron un problema, cometieron un error, nos lo cuentan y nosotros no, empezamos a gritar y hasta algunos papás hasta le dan de mangas. Entonces, ahí yo creo que se rompe la confianza para poder hablar con papá y mamá, ¿o no? Exacto, como tú mismo lo mencionas, ¿no? A veces ser muy estricto o ser muy sobreprotector. A veces no queremos que el Ah, hijo también. no salga con nadie, queremos que solamente se quede en casa, queremos que Ajá, exclusivamente se quede con algún familiar o algún primo que esté, que nosotros conozcamos, ¿no? Y a veces exacto. el niño se siente muy reprimido, muy presionado por los papás, porque a veces los papás solamente quieren que se centren en el colegio, en sus notas, en sus estudios. Exacto. Entonces a veces esa forma también el estudiante o el niño o la niña pierde la confianza en el papá, ¿no? Y no le quiere contar sus cosas, ¿no? Exacto, señores. Entonces, mamá, papá, si de repente tú nos estás viendo y es parte de tu caso, que en algún momento a todos los papás nos ha tocado, pero es bueno el poder recuperar la confianza de los hijos. ¿Se puede volver a recuperar la confianza de los hijos? Claro, obviamente que no es un proceso de la noche a la mañana, ¿no? Sino es un proceso de cierta forma de cómo interactuamos cada uno con sus hijos, porque hay que recordar, todas las familias son diferentes, a veces puede estar papá y mamá juntos, o solamente papá, o solamente mamá, ¿no? O algún familiar, un abuelito, un tío, ¿no? Y a veces el joven, el adolescente necesita a veces palabras de reforzamiento para que de cierta forma él se sienta en confianza, ¿no? Para que le permitan contar sus cosas, ¿no? Eso es lo que se quiere. Eso. Ahora hablamos, hace un momento hablaste de un tema importante y preocupante a la vez, en realidad, porque hablamos de las redes sociales. Sabemos que las redes sociales se han masificado totalmente en el uso de muchas personas. Es más, los chiquitines tienen redes sociales, señores. Yo me quedo asombrada porque se supone que tienes que tener mayoría de edad, pero hacen sus truquitos ahí, le ponen una edad alta y la chiquitica tiene 7 años, 8 años, 9 años, pero ella es en las redes sociales es una chica de 18 o 20 años, que lamentablemente no se filtra, pero ya está teniendo contacto y mostrando muchas veces la casa, mostrándose ella misma y pues lamentablemente los estereotipos actuales de la gente de redes sociales a veces hace que nuestras chicas se muestren demasiado, ¿no? Exacto, ¿no? Y a veces solamente empiezan a
tener más importancia de lo que puede decir el papá o la mamá, ¿no? Y les importa más lo que dicen las redes sociales, ¿no? Por un pequeño comentario que puede decir, no, estás gorda, no, estás chiquito, no, estás gordo, ¿no? Y entonces el adolescente se empieza a tener un estereotipo, un perjuicio, ¿no? Con relación a esto. Y esto le importa más de lo que le puede decir el papá, la mamá, el tío, el tía o los hermanos, ¿no? Y a veces ese es el Correcto. problema. A veces los propios niños no le cuentan eso a sus papás y se lo guardan para ellos mismos, ¿no? Y se empiezan a, de cierta forma, a tomarlo como si fuera realmente verdad. Realmente estoy delgado, realmente necesito bajar de peso, necesito hacer ejercicio. Entonces ahí es donde se empieza a quebrantar de cierta forma la confianza y le prestan mucha más atención a lo que se pueda decir en redes sociales, que de cierta forma es una plataforma actualmente que de cierta forma influye, ¿no? En cómo nos Influye podemos mucho. comportar. Exacto. Y no solamente es que influya en el cómo se pueda comportar un niño o una niña, sino que lamentablemente también se ha visto y se está viendo ahora más aún en el Perú, porque antes se veía en otros países como México en especial. Actualmente en Perú se está viendo mucho esto de la trata de humanos, se está viendo la trata, la explotación sexual y mucho más con el cuento, el sueño que les pintan a las chicas, a los chicos y con mentiras se las llevan para poder abusar de ellos. Sí, lamentablemente es algo que justo veníamos conversando la semana pasada, que de cierta forma estos niños creen de que están las redes sociales y están las estafas y como tú lo dices, ¿no? La trata de personas. Pero que lamentablemente pasa esto, ¿por qué? Porque no hay una No hay comunicación con el papá, diálogo. ¿no? O con la Claro. mamá. Entonces, los niños no tienen, de cierta forma, la confianza de decirle, papá, estoy conversando con tantas personas o con tal persona, ¿no? A veces solamente el papá se queda, está conversando con una amiguita, con un amiguito del colegio, pero en realidad no van más allá, ¿no? Preguntarle con cuántos amigos están conversando, quiénes son, si los conocen, ¿no? Y a veces eso es lo que pasa, la falta de comunicación entre el papá y el hijo, bueno, nos lleva a problemas que de cierta forma pueden encadenar en estos graves, ¿no? Como usted lo menciona, en este caso que vendría a ser la trata de personas, el secuestro Exacto, la o la explotación estafa, ¿no? sexual o Exacto. estafa. Así que a todos los niños, los jóvenes en especial, yo siempre lo digo, mejor amiga, mejor amigo no hay. El único mejor y mejor amiga son mamá y papá, en primer lugar. Porque mamá y papá te van a decir lo que sea, te gritarán y todo, pero te aman y jamás van a querer algo malo para ti. Y a veces también tengan mucho cuidado porque es mejor hablar con mamá y papá con confianza, porque si quieres hablar de algún punto en especial con una persona de tu edad, pues no te va a dar la recomendación o el consejo que realmente necesitas porque es una persona que no ha vivido todavía igual que tú, ¿verdad? Exacto, ¿no? Y obviamente también al papá. Sé que tal vez lo que le cuente el niño le va a molestar, le va a dar, como se Eso. dice, ¿no? Lo va a castigar como si nunca lo hubiera castigado, pero recuerden, es mejor que se los cuenten a ustedes, ¿no? A ustedes que son su papá y su mamá que los puede guiar, de cierta forma aconsejar de la forma más adecuada, ¿no? Y no de cierta forma romper, crear una muralla entre su hijo y Exacto. usted para que de cierta forma esto siga mejorando, ¿no? Esto es importante realmente, Antonio, lo que acabas de decir, papás, es nuestra responsabilidad en realidad el hacer que nuestros hijos sigan confiando en nosotros, el hacer que nuestros hijos no nos escondan las cosas, no nos mientan, porque si no va a ser culpa nuestra, porque si no nos cuentan nada es porque no le estamos dando la confianza, no los estamos escuchando. Ahora también es importante hablar, Antonio, hablamos del diálogo en familia, pero también hay un diálogo mudo, vayamos a decirlo, que es parte importante de los papás que tomemos en consideración, que los chicos no hablan, pero sí actúan. Y podemos hablar también sobre ese diálogo. Claro, a veces los gestos o las actitudes de servicio que los padres puedan tener con sus hijos, ¿no? Como empezar, ¿qué tal te fue el colegio? O de cierta forma prepararle la lonchera a los más pequeños más que nada, ¿no? O decirle qué tal te fue, si almorzamos, bueno, algunos que tienen jornada completa, si has almorzado, qué has almorzado, ¿no? O la propina en qué lo has gastado. Más allá del hecho de recriminar o reclamarle algo al pequeño, saber, ¿no? Cómo le ha ido en su día a día y de cierta forma estas pequeñas acciones van a ayudar a que el niño vuelva a tener la confianza o a incrementar la confianza que tiene, ¿no?
Esto es importante, de verdad. Así que, señores y señores, ya lo saben, simplemente a darle confianza a nuestros chicos, que en algún momento serán adultos y también tendrán que darle esa confianza a sus hijos. Pero si desde ahorita estamos cortando todo esto, esto será una cadena interminable y lamentablemente, pues cada vez aparecen más personas malas que quieren hacer daño a nuestros hijos. Vamos a cuidarnos y a cuidarlos a ellos y darles confianza y, como bien lo dijiste, la calidad de tiempo. Si de repente no puedes darle todo el tiempo, que a veces es imposible, pero ese pequeño tiempo, utilizarlo para conversar con ellos y hacerlos sentir que son muy importantes para nosotros, ¿verdad, Antonio? Exacto. Tu recomendación, corazón. Siempre esto es un desarrollo, bueno, esto se hace de forma progresiva, no hay que esperar que de cierta forma lo haga de la noche a la mañana y el hijo tenga la confianza, o también papá de cierta forma ganarse ese espacio con el pequeño, ¿no? Si lo han perdido. Y si lo tienen, hay que seguir incrementándoles, como les vuelvo a mencionar, de cierta forma, con pequeñas acciones que de cierta forma eso demuestra más que darles la forma económica o de cierta forma ser muy permisivos con ellos, ¿no? Así que, corazones, ya lo saben, agradecemos este espacio a la Universidad Peruana Los Andes